estamos? Muy bien, comenzamos un nuevo programa espectacular de este Ley Mañanero, el Ley que la está rompiendo. Bienvenidos sean todos ustedes al Gran Nutopía, un mundo perfecto. Por supuesto, con un fuerte aplauso de todos nuestros panelistas, les pido a todos un aplauso, panelistas. Ahí están mis panelistas que están escuchando desde distintos lugares del Gran Santiago y Chile. Por supuesto, agradecer a toda la gente que nos acompaña, que nos ve cada semana y que está opinando constantemente en las redes sociales. Bienvenidos a participar con nosotros. Hoy tenemos un panel espectacular. Vamos a tocar un tema muy interesante, así que invitamos a toda la gente a compartir. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Instagram, YouTube, Facebook, Spotify y además ebook. Ahí nuestro querido amigo Sergio siempre se encarga de que en las redes sociales esté todo al pendiente. Hoy el tema principal, chicos, es desafíos para el mundo del trabajo post pandemia. Nos vamos a ir con este tema importantísimo y para ello hemos traído también a un gran invitado que nos acompaña la mayor parte del tiempo. Antes de continuar, por supuesto, vamos a hacer un breve resumen chiquitito de lo que está ocurriendo hoy en Chile. La verdad es que está todo súper complicado acá en nuestro país para la gente que nos escucha desde afuera, porque siguen los problemas, se extienden las cuarentenas, atención, hay cada vez más cuarentenas en nuestro país y por supuesto existe un problema gigantesco porque la gente se está quedando sin dinero. El gobierno está entregando cajas de mercaderías y hay un verdadero enredo porque las cajas están llegando a personas que no deberían llegar dentro del Parlamento y el Senado. Algunos diputados por ahí también tengo entendido que le han llegado cajas, así que está bastante complejo. Han habido errores, han habido problemas y bueno, como nuestro país nada es perfecto, es la situación que tenemos lamentablemente. Para nuestros amigos que por supuesto quieren saber un poquito más de nosotros, pueden seguir los videos anteriores y además recuerda darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Esto es Chile y esto es lo que estamos viviendo. Así que yo creo que hay que darle nomás y hay que empujar para adelante. Bueno, para continuar vamos a saludar a la gente que nos está acompañando, nuestro panel espectacular. Rápidamente voy saludando a nuestros amigos que nos acompañan, partiendo por supuesto con un saludo afectuoso para nuestro amigo Daniel May. ¿Cómo está Daniel? Un saludo para Daniel. Ahí está. Hola, Daniel. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos, gusto saludarlos. Saludito cortito a nuestro amigo Daniel. También nos acompaña, por supuesto, nuestro sociólogo, el hombre del momento, una persona que se peina para el lado y, por supuesto, que está siempre atento a todo lo que sucede. Eduardo, ¿cómo está Eduardo y su peinado espectacular? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente con ustedes y con la gente en la casa. Excelente, ahí está, cortito el saludo porque después nos vamos a ir de lleno con nuestros amigos. Seguimos saludando al hombre operativo. Este hombre hace de todo, esta persona se encarga de además de lavar y planchar, este joven sabe mecánica, arregló un auto y me dicen por ahí que lo dejó impecable. Sergio, ¿cómo está Sergio? Saludos para Sergio, ¿eh? ¿Cómo están? Uy, ahí está Sergio. Oli, chao. Y por supuesto, no puede faltar el hombre importante. Este es el hombre que se va a encargar hoy de llevar nuestro tema espectacular. Saludo con un fuerte aplauso a nuestro amigo Benjamín Paundes. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Excelente, ahí está nuestro amigo. Bueno, este es nuestro plantel espectacular. Estábamos haciendo un breve resumen de lo que está ocurriendo en nuestro país. Las noticias ya no sabemos si mienten, si dicen la verdad. Uno ya prácticamente no les cree por todo lo que ha ocurrido desde el 18 de octubre del año pasado. Así que está bastante complejo, pero la mayor parte de la gente, por lo que me he dado cuenta en estos últimos meses, es que está siguiendo más las redes sociales y hacen mucho caso de lo que está ocurriendo en las redes sociales. Así que la verdad es que hoy en día los medios de comunicación se han convertido en algo de muy poca credibilidad. Ya, vamos a ir ahora de lleno con algo súper importante que también ha estado pasando como al olvido, llamándose así. Hay países que salieron de la pandemia y hay países que están un poco mejor, que esto es en Europa, por lo que se rumorea y por lo que se sabe dentro de las redes sociales. España, Francia e Italia ya han implementado el post-cuarentena y están tratando de reactivar su economía. Es por eso que tenemos un importante invitado que es nuestro amigo Daniel, que nos puede interiorizar un poquito más de cómo está la economía a nivel mundial. Daniel, pase para ti. Bueno, nuevamente gusto saludarlos. La verdad es que la economía todavía se ve complicada.
hace un par de meses nosotros estábamos haciendo previsiones bastante terribles de lo que podría pasar, y todas esas previsiones se están cumpliendo. O sea, ahora estamos ya no son previsiones, sino que son realidades concretas. Tenemos unos desempleos enormes, y ya vimos lo que está pasando en Estados Unidos, que se le está sumando también lo que es los caos sociales. Entonces la gente está descontenta. Claro, el gatillante fue un asunto de racismo, pero el gatillante está causando, digamos, una expresión masiva de descontento generalizado que se está extendiendo a otros países. Ya vemos que está ocurriendo también en Inglaterra, y por otra parte vemos que también la producción en países como Inglaterra cayó en un 20%, lo cual es brutal. O sea, ha sido la caída económica más grande en los 300 años en ese país. Entonces, cuando uno escucha esta cifra, uno piensa que si los países grandes están cayendo, ¿qué va a pasar con Chile? O sea, nosotros no somos un país tan potente como para poder salir adelante comparado con estos países que son ricos. Ahora, bien, bajo este panorama, ya estamos viendo nuestras previsiones de ollas comunes, ahora son una realidad. Y ahí tenemos entonces todo un asunto que se ve feo. Ahora, claro, se están incrementando las libertades a las personas en Europa, lo cual sin duda va a tener un impacto positivo en la economía, pero eso es transitorio, porque después es muy probable que venga un segundo pic. Esto ya ocurrió en el pasado, en pandemias pasadas como la de 1918, que tuvo 4 pics en Chile por lo menos, y que sin duda el segundo fue el más mortífero. Entonces no estoy diciendo que el segundo pic que ocurra ahora va a ser más mortífero, pero sí hay pics. Y el de 1957 también tuvo un segundo pic. Entonces ahí estamos hablando de que las pandemias no son un asunto que llega y pasa, que llegan y se van, sino que quedan por un tiempo largo generando estos pics. Ahora, la estrategia que tienen los países europeos en este momento es generar reactivación económica mediante la liberación de las personas, pero eso va a generar un incremento de enfermedad en el pic, y cuando eso ocurra van a volver entonces el encierro, y ahí nuevamente va a tener caída económica. Entonces van a estar zigzagueando con lo que es salud y economía durante un periodo largo. Así que no hay que ver esto como una recuperación permanente, sino más que nada como algo transitorio que se está haciendo para que podamos sobrevivir en un estado basal. Ya un estado basal es como decir que tenemos gente agonizando y le ponemos máscara de oxígeno. Entonces sí vamos a estar con una máscara de oxígeno por lo menos, yo creo, hasta mediados del próximo año, con este panorama zigzagueante, con mejoras transitorias y bajas también. Así que yo veo que el panorama no es en ningún caso hay que confiarse, no es favorable. Lo bueno es que tenemos un banco central nosotros que es sólido y que está inyectando liquidez, o sea, dinero para que esto siga funcionando, pero en un estado basal, siempre en un estado basal de subsistencia. Así que eso es lo que yo les puedo contar más o menos que es lo que tenemos en el mundo y en Chile. Perfecto, Daniel, una breve actualización de lo que está ocurriendo en el mundo, que nunca está de más saber qué pasa con los países que ya salieron de esta pandemia. Ojalá que, bueno, se habla de un rebrote que hubo en China, creo que fue en Pekín, si no me equivoco, de un rebrote, y ahí están un poquito alarmadas las autoridades. Así que vamos a ver cómo salen los países europeos, que fueron los primeros que comenzaron con esta gran pandemia, y cómo les afecta el tema económico a ellos. Pues como tú dices, si a ellos, que son grandes potencias económicas, les está afectando de sobremanera, me imagino que nos queda a nosotros. Vamos a continuar entonces. Ahora me gustaría pasar a una persona que siempre tiene algo importante que decir. Así que yo le quiero dar a nuestro querido amigo sociólogo Eduardo Bernal el pase para que nos dé un poquitito de opinión de cómo ha visto esta pandemia durante la semana y qué es lo que nos puede comentar. Eduardo. Hola, ¿qué tal? Sí, está complicada la situación porque han ido en aumento los contagios. Se transparentaron de alguna manera también las muertes y precisamente los contagios con el cambio de ministro. Y claro, no es una situación agradable, digamos. Yo quería también visibilizar, a mi juicio, un elemento que está siendo importante. Es como los medios de comunicación, y creo que lo habíamos conversado fuera de cámara, como los medios de comunicación han tratado o están tratando de alguna manera de criminalizar a las personas que están
comillas, rompiendo las cuarentenas. O sea, obviamente hay un sector que a lo mejor no está concientizado de la gravedad de los contagios, pero hay otro elemento importante que tiene que ver con que hay mucha población, sobre todo en las periferias y la población vulnerable, que no tiene los medios materiales y económicos como para realizar estas cuarentenas, y eso significa que están obligados, digamos, a salir a la calle a ver cómo se gana la vida día a día. Esa es una situación que en general ha estado pasando desde el comienzo de las pandemias y se va a agudizar, creo yo, con esta posible hibernación de la ciudad de Santiago, porque para poder realizar una cuarentena de esa magnitud, creo, tienen que estar dadas las condiciones desde el Estado. Y precisamente el Estado no ha estado a la altura, con un gobierno en donde lo que le interesa es la producción y no ha querido de alguna manera dar soluciones efectivas en cuanto a lo económico y a la distribución de la riqueza de alguna manera. Oye, y por otro lado, creo que por lo que decía Daniel, que se ve el panorama no muy auspicioso de aquí en adelante, creo que yo insisto y quisiera insistir en este punto. Creo que es la oportunidad que el país tiene como para empezar a cuestionar el modelo económico que tenemos. No es posible que tengamos un modelo que privilegie solamente la producción y el enriquecimiento de algunos sectores de la población, y que podamos, a propósito también de lo que se viene más adelante, ¿no es cierto?, de esto de cambiar la Constitución, poder hacer una sociedad y una economía mucho más solidaria. En ese sentido están las economías alternativas que pueden también dar solución en un tiempo más corto en el plazo, o las economías más locales. Perfecto. Gracias por tu opinión, mi querido Eduardo, como siempre, certero, oportuno y atento a todo lo que ocurre en el país. Vamos a continuar, por supuesto, también solicitando una pequeña opinión de nuestro querido director, el hombre que se encarga detrás de cámara y delante de cámara de que esto funcione. Sergio, ¿estás por ahí, Sergio? Sí. Adelante, Sergio, opiniones por usted. Bueno, lo que estaba comentando Eduardo igual es muy cierto. Igual yo pienso que como uno que es audiovisual, yo en la noticia he visto que se ha mostrado mucho a la gente que está infringiendo la cuarentena. Y con lo que estaba hablando antes con Eduardo, antes del programa, yo pienso que sí, también puede ser de que los medios nos están mostrando que la gente no está haciendo caso, pero también hay gente que tiene que, lamentablemente, no somos como los países europeos, no somos un país desarrollado, y aquí hay gente que tiene necesidades y lamentablemente viven el día a día, y hay gente que no puede lamentablemente quedarse en sus casas. Hay gente que junta el dinero con lo que hace en el día, y las medidas de cuarentena impiden, y bueno, igual se están creando casos de contagiados, y esta cosa no es de tomarse livianamente, pero en realidad hay que ver otro tipo de medidas. Yo pienso cómo se hace, cómo la gente sigue funcionando, porque lamentablemente, como decía Daniel, también esto es un problema económico. Se alargó ¿cómo se llama?, el toque de queda hasta el 15 de septiembre. Seguramente la cuarentena también. ¿Y qué va a pasar con la economía aquí en Chile, con las personas, no con las grandes empresas, sino que con las pequeñas, o sea, con la gente independiente? Eso. Está bastante complicado. Gracias por tu opinión, Sergio. No solamente nosotros, me imagino que hay mucha gente detrás de cámara, gente que nos escucha, que también se pregunta lo mismo. ¿Qué va a ocurrir en nuestro país? ¿Qué va a pasar con el mundo en realidad? Porque esta es una pandemia de carácter mundial, y que ha afectado mucho a todas las personas, la verdad. Sobre todo en los países que son menos desarrollados se ha notado bastante la diferencia y la desigualdad que existe entre los sectores sociales, tanto sectores altos como sectores bajos. Acá en Chile también eso se hizo notar mucho.
Aparte que está muy mal repartida la riqueza, eso lo tenemos más que claro. Pero puede servir, como dicen algunos de ustedes, para que también esto provoque un cambio social, un cambio cultural, y así a lo mejor poder avanzar, a ser un país más desarrollado. Obviamente, si esto continúa, estamos súper claros que mucha gente va a terminar sin trabajo, que mucha gente va a tener que salir, aunque no quiera, va a tener que salir a buscarla afuera, porque lamentablemente en nuestro país el gobierno tiene una venda en los ojos y no se da cuenta de lo que está ocurriendo en los sectores más bajos, o si se da cuenta y la verdad es que no quiere tomar acciones. Bueno, continuando con nuestros presentadores, nuestro plantel espectacular, voy a darle el pase a la persona que se va a encargar de ir de lleno al tema, y por supuesto, antes de entrar, me imagino que tendrá alguna opinión sobre lo que hemos hablado cada uno de nosotros. Así que, Benjamín, te doy el pase para que puedas interiorizar y dar su opinión. Bienvenido. Hola, buenas. Bueno, sí, por respecto a lo que estaban mencionando, esto, para poder entrar rápidamente al tema, y volviendo a algo que habíamos conversado hace un par de semanas atrás, cuando me invitaron a mí también, es respecto a cómo la pandemia o la metapandemia que habíamos ingresado sobre ese concepto, la metapandemia que está ocurriendo hoy en día, va a hacer cambios profundos a nivel mundial y a nivel en Chile. Cambios que van a afectar en todo orden social y en la sociología del trabajo también, que es lo que nos interesa conversar hoy día. Metapandemia que ya se sabía, desde para hacer una referencia histórica, que ya se sabía por allá por los años 60, donde empieza un movimiento ecologista a revisar qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir con el capitalismo a nivel global, en términos de los modos de producción y cómo la producción lo que estaba haciendo era esquilmar al planeta. Sin darle posibilidad al planeta de recuperarse con la cantidad de población que estaba aumentando también por una serie de otros factores que tienen que ver con las mejoras o los incrementos en los gastos públicos para los sistemas de salud a nivel mundial, donde, claro, lo que hizo fue hacer que exponencialmente la población empezara a crecer. Eso en los años 60, en los años 70, se veía a esos grupos de ecologistas como unos hippies que estaban hablando algo que no era relevante, pero ya se veía en la cultura popular. O sea, ustedes podían ver en el cine en esa época, o en la literatura de ciencia ficción, lo que iba a pasar, por ejemplo, para el año 2000, los escenarios del año 2000 en términos de la cultura popular en los Estados Unidos y en varios lugares, películas rusas también de Tarkovsky y eso, lo que ven en los años 2000 son escenarios catastróficos, cosa que finalmente por allá por los años 2000 como que no logró cuajar eso, pero ya se veía y ya empezó a crecer una conciencia ecológica que no estaba generalizada. Ahora el escenario que vemos hoy en día, el año 2020, es bastante similar o es tan catastrófico como se estaba viendo en esa época. O sea, el tiempo le dio la razón a esos pronósticos, que lo que decían, que el capitalismo en el modo de producción que estaba ocurriendo en esa época, luego de que se empezaron a esquilmar y a terminar los estados de bienestar, o sea, los estados poderosos, y empezar a dar paso al liberalismo extremo, a este brazo armado del liberalismo o del capitalismo, que es el neoliberalismo. Lo que se logró ahí fue crear economías que estaban sustentadas sobre solamente el beneficio de unos pocos, que es lo que ustedes estaban diciendo hace un rato, y dar solamente la posibilidad de crecimiento económico para las grandes empresas, y así la equidad quedaba rezagada a un segundo plano. Lo que ha pasado entonces ahora, el año 2020, es que
esta pandemia social que tiene relación con el problema ecológico, que tiene relación con los problemas de salud, el virus, y infinidad de problemas que se nos vienen ahora para adelante. O sea, el problema económico que va a ser gigantesco, como decía Daniel hace un minuto. ¿Cómo vemos entonces, cómo se puede entender desde los términos de la sociología o de los términos de la filosofía también? Los filósofos están pensando esto, lo que está pasando hoy en día. Hay una serie de puntos, una serie de factores que se ven a futuro en diferentes escenarios. Una cosa que se puede entender como un escenario que se viene a futuro, tiene relación con cómo los estados, en términos de la historia del siglo XX, fueron haciéndose cargo en los momentos de crisis económica, en los momentos de crisis grandota. Primera Guerra Mundial, la pandemia de 1918, Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, los estados empezaron a hacerse cargo de una serie de elementos a nivel social y económico que las políticas liberales no podían hacerse cargo. Por lo tanto, es muy probable que luego de esta pandemia, una de las cosas que decía el Eduardo recién, el Estado va a tener que hacerse cargo de un montón de cosas que no se estaba haciendo cargo antes. Es decir, se va a tener que dar prioridad a los sistemas de salud públicos. Los sistemas de salud públicos hoy en día están siendo cada vez, a nivel mundial, y en Chile, por supuesto, desde los años 80, han sido cada vez más diezmados, más disminuidos. Algo que va a tener que ocurrir ahora, por la evidencia, por los números, es que el gasto público va a tener que aumentar en términos de la salud. Y eso ya habla de un Estado que se va a tener que empoderar, que va a tener que crecer en ese ámbito. Otra cosa que va a ocurrir, y que es muy probable que lo veamos en poco tiempo más, son los modos en que los estados y las sociedades en general se van a hacer cargo de la forma en que las personas, los individuos, se movilizan en el ámbito social. Me explico que hoy en día tenemos la libertad absoluta, como hoy en día, previo a la pandemia, tenemos la libertad absoluta de ir a conciertos, de ir a partidos de fútbol, de subirnos a un avión, de subirnos a un bus para hacer un viaje intercomunal y eso. En estados totalitarios, o más totalitarios que el que tenemos nosotros, que los que tenemos nosotros en Occidente, me refiero a Corea del Sur, no Corea del Norte, por supuesto, pero a Corea del Sur, me refiero a China, a Singapur. Los estados ya están ocupándose de crear una idea que se le había ocurrido al ministro Mañalich, que no se le ocurrió a él de genio que es, sino que ya estaba implementándose en estos países de Oriente, que son los pasaportes de salud. Pasaporte de salud, una innovación que va obligatoriamente a ocurrir. Estos pasaportes de salud, o la forma de fiscalizarse, o la forma de documentar que estamos sanos, se va a hacer por medios tecnológicos. Hoy en día los aparatos celulares, por ejemplo, no tienen implementados termómetros, pero es muy probable que en unos meses más las empresas tecnológicas ya empiecen a implementarlo. ¿Por qué no tener termómetro? Porque no era necesario, pero post pandemia lo va a hacer. Entonces, teniendo eso a mano, vamos a tener una forma en un tiempo más de movilizarnos a través de cualquier lugar donde tengamos grandes aglomeraciones de personas, por medio de esta certificación de que estamos sanos. Y eso va a ser necesario. ¿Y por qué va a ser necesario? Porque, como decía Daniel, las pandemias tienen reflotes. La pandemia actual la va a tener un rebrote que ya se está dando en China, y que se va a empezar a dar en todo el mundo. Pero aparte de eso,
por la interconectividad que tenemos hoy en día, en los años 2020, que no había existido previamente en el planeta. Esa interconectividad lo que va a hacer es que va a propagar otras pandemias, los coronavirus o otros tipos de virus, tipologías de virus o familias de virus, se van a seguir sucediendo de manera más seguida. Y eso está en los datos. La comunidad científica está más o menos de acuerdo en eso, en que esto se va a propagar durante los próximos años hasta que no lo controlemos por medio de vacunas. Se está trabajando en este minuto en vacunas que se encargan de de una familia de virus, coronavirus por ejemplo, que no solamente el SARS-CoV-2, hay varios coronavirus en la familia. Si no tenemos una vacuna universal que se encargue de esa familia y de todas sus mutaciones, entonces lo que vamos a hacer es vacunas específicas para uno de los coronavirus, y después va a rebrotar otro y va a rebrotar otro y así sucesivamente. Por tanto, los pasaportes de salud van a ser una necesidad en los próximos años. Eso va a limitar, por supuesto, la movilidad de las personas. ¿Cómo esto va a afectar en términos del escenario del trabajo de las personas? Hoy en día hay una serie de trabajos que requieren movilidad, desde la movilidad intercomunal a la movilidad internacional. Esa movilidad se va a tener que empezar a detener por medios tecnológicos que hoy en día ya tenemos probados, como por ejemplo esta videoconferencia. Hace unos meses atrás habría sido una locura llegar y plantearse hacer un programa como este por videoconferencia. Hoy en día ya es parte del día a día y parece que lo vamos a normalizar. ¿Por qué? Porque están dados los medios tecnológicos cada vez van a ser mejores, o sea, la interconectividad, las redes, por ejemplo, ya se están pensando en primero el 5G, ahora Elon Musk, el creador de SpaceX, el que lanzó el cohete hace un par de semanas atrás, ya tiene planteada una red de satélites que le va a hacer la competencia al 5G, o sea, van a haber redes mucho más rápidas para que nosotros podamos conectarnos de manera más fácil. Eso va a afectar a nivel mundial, a nivel global, y en Chile también, a un porcentaje que no es menor, del trabajo. El teletrabajo en Chile hay un cálculo, más o menos, un cálculo que es más o menos el 80-20. El 20% de los trabajos que existen hoy en día en Chile se pueden realizar por teletrabajo. Es más del 20, es casi el 30. Y ese otro 70%, claro, o sea, tú vas donde ese otro 70% y le hablas de teletrabajo y los viejos van a decir, pucha, te estás riendo de mí, pues, o sea, ¿cómo voy a hacer teletrabajo si yo trabajo en la calle vendiendo jugos? Cosa que es muy cierta, pero ese otro 30% o 20% va a ser posible mantenerlos trabajos en la casa. Y esto lleva a un montón de desafíos en términos sociales. ¿Qué es lo que va a pasar con las personas que están trabajando? Con ese 30% o 20% de personas que están trabajando en la casa. El trabajo de oficina, el trabajo fuera de la casa, el atender a la universidad, el atender al colegio, aparte de ser un modo de ganarse la vida, es un modo de socializar. Las personas deben y requieren socializar en sus puestos de trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar con ese 30% o ese 20% de personas que en algún minuto, por razones económicas, las empresas van a achicar su capacidad de oficina, por ejemplo? Es algo que ahora en la pandemia se van a dar cuenta varias empresas que les sale más barato no tener grandes edificios en sus instituciones. En las universidades, no sé, Daniel a lo mejor lo está pensando también eso. En las universidades, en los edificios institucionales de la universidad, es muy probable que muchos de ellos dejen de hacer inversiones. O sea, los grandes edificios de universidades van a dejar de existir. ¿Por qué? Porque es más fácil y más barato la teleeducación. Sí, disculpa que te interrumpa un segundito, tenemos que ir a la pausa, pero Eduardo quería dejar una pregunta. Eduardo, cortito. Sí, mira, claro, lo que nos dice Benjamín es una incógnita, nos deja una incógnita, creo que en dos elementos. Si es que
efectivamente estamos en condiciones de realizar esta nueva modalidad de trabajo, el teletrabajo, que de alguna manera ha contestado o nos ha dicho como que hay una relación 80-20, ¿no es cierto?, en cuanto a la materia económica, y por otro lado nos deja un elemento o un desafío que tiene que ver con las condiciones de trabajo que se van a dar en esta nueva forma, ¿no es cierto?, las condiciones laborales, digamos, contractuales, y las condiciones en donde, claro, efectivamente los empleadores van a tener otra configuración con el empleado, digamos. Eso lo podemos ver a la vuelta de... Vamos a la pausa entonces, porque tenemos que continuar después a la vuelta con esa pregunta incógnita. Adelante, Sergio. Estamos. Muy bien, estamos de regreso. Era una pausa cortita. Siempre tenemos un pequeño corte a la mitad del programa. Antes de volver con Benjamín y con la pregunta que le dejó Eduardo, quiero aprovechar el momento para que a lo mejor intervenga Daniel con una serie de interrogantes que también Benjamín le dejó planteada a Daniel. Así que, Daniel, su opinión. Bueno, la verdad es que estoy escuchando bien atento y bien interesante lo que dice Benjamín. Estoy de acuerdo en muchas cosas, la verdad. Lo que me... Bueno, en cuanto a lo que plantea de la infraestructura, eso sí, no estoy tan seguro, porque lo que yo he visto es que se están, de hecho al contrario, se están invirtiendo mucho en infraestructura de seguridad, porque si bien muchas universidades van a hacer clases online, por ejemplo, el otro día yo mismo estoy haciendo clases online ahora, y estoy viendo algunas universidades que son como de mucho prestigio a nivel mundial, como la Universidad de Cambridge, que está ofreciendo para el próximo año todos los cursos de plataforma online. Sin embargo, universidades como Oxford, por ejemplo, Oxford no lo está haciendo. Están inventando sistemas de apoyo para poder hacer clases con grupos muy pequeños. Entonces hay una diversidad, pero hay una tendencia en el corto plazo de usar todo online, pero aparentemente es para salvar el primer año. Pero de ahí para adelante parece que se va a invertir mucho en lo que es infraestructura para tener que hacer clases presenciales, porque la verdad es que no es reemplazable, no es lo mismo, o sea, no hay mucha la comunicación verbal, por ejemplo, que uno tiene cuando enseña presencialmente, muy distinta a la comunicación por video. Uno puede interactuar mucho más, yo puedo ver el feedback con mi estudiante, le hago preguntas directas, entonces de todas maneras es distinto. Y en cuanto al teletrabajo en general, sí, yo pienso que va a ser complicado esta cosa, porque si bien muchas personas van a poder trabajar en la casa, todavía no hemos medido la productividad. Es un tema que a mí me gustaría algún día poder investigar en más detalle. ¿Cómo se va a ver afectada la productividad? ¿Va a aumentar o disminuir? No sabemos. A lo mejor va a aumentar para algunos, a lo mejor va a disminuir para otros. Entonces depende de la naturaleza también del trabajo. Lo otro asunto es que el 80% restante, claro, van a estar sujetos a estas fluctuaciones que yo les comentaba. Un periodo de encierro y baja económica, después un periodo de desencierro, y ahí vamos a tener repunte económico, pero vamos a estar siempre fluctuando con niveles bajos de empleo, de todas maneras. O sea, siempre, el otro día yo vi una noticia que hablaba que hay gente en Estados Unidos, por ejemplo, que van a estar desempleados por varios años, o sea, no es una cosa de meses. Claro, seguramente van a conseguir una peguita por acá, un trabajo chico, entonces vamos a estar así. El 80% va a estar complicado y eso va a tirar la economía para abajo. Por un tiempo vamos a estar, como yo les comienzo. Sin embargo, repito, el sistema, el teletrabajo va a ser una buena solución, pero hay que ver también la productividad. En este momento no hay otra alternativa, o sea, es lo mejor que tenemos, pero no es reemplazable. O sea, yo creo que indudablemente para algunos trabajos la parte presencial es fundamental por el lenguaje humano que uno tiene con las personas, la interacción que tiene con las personas. Yo lo digo como profesor, ¿cierto?
yo capto mucha información de mis estudiantes cuando lo veo presencialmente, cuando veo sus caras, sus expresiones, ¿ya? Cosa que no puedo hacer online. Entonces yo online no puedo saber si están captando o no la información. Entonces, claro, hay muchos desafíos acá, muchos desafíos. El teletrabajo va a ayudar, pero no es la respuesta 100%. Yo creo que ahí hay que verlo más que nada como una propuesta para salir del paso, que para algunos trabajos puede perdurar por el tiempo porque puede ser bueno, pero para otros trabajos no va a ser la solución. Perfecto. Muchas gracias, Daniel. Me voy a colgar un poquito de lo que está diciendo Daniel con respecto al teletrabajo. Igual, yo creo que, entre comillas, significa como un beneficio a largo plazo para las personas porque también les permite estar más en la casa. Si bien es cierto, van a estar ocupados. Les permite no tener recorridos tan largos, no mamarse un tramo de 2 horas para llegar, no sé, de Maipú a Las Condes, en el caso de Chile. O de Puente Alto a Vitacura, en fin, pues igual el teletrabajo te soluciona un poco el margen de distancia y además permite que la persona también tenga un reparo en cuanto a la cantidad de horas que puede dormir y no levantarse a las 5 de la mañana para poder llegar a las 8 de la mañana a su trabajo. Tiene sus beneficios. Ahora, en muchas películas se ha visto que en realidad la tecnología avanza como para eso. O sea, hay películas donde se veía que en un futuro no iban a haber personas en las salas de clase, sino que iban a haber pantallas donde iba a haber cada persona representaba una pantalla y el profesor iba a estar en una pantalla general donde iba a estar partiendo la clase y cada alumno desde su lugar de distintas partes del mundo. Eso permite también una educación más universal, pero también, como dice el Daniel, tiene la contraparte de que permite menos sociabilidad. Y ahí es donde obviamente Eduardo y Benjamín pueden aportar bastante. Aunque queramos o no queramos, disculpa Eduardo, si queramos o no queramos, vamos para allá, porque se está planteando la tecnología, desde un inicio se planteó la tecnología para solucionar en el corto o mediano plazo algunas deficiencias que tiene el sistema presencial y también para que se acorten los tramos en tanto a trabajo y otro tipo de cosas bien importantes. Así que yo creo que ahí, como dije, Eduardo y Benjamín tienen algo que opinar, pero antes necesito saber la opinión de Sergio, que ha estado en el limbo. Sergio, ¿alguna opinión que tenga con respecto a lo que se está hablando? No está, parece, Sergio. Ahí está. ¿O está o no, Sergio? No, sí estoy. Vale. Ahí está Sergio. Nada, lo que estaban hablando ahí es muy interesante, que igual, ¿qué puede hacer una persona que tiene un trabajo que es presencial? Lamentablemente, yo pienso que igual lo tiene que seguir haciendo, pero yo lo planteé desde el inicio, desde los primeros programas, que en realidad el concepto del mundo como lo conocemos va a cambiar después de esto. Estamos hablando de la nueva normalidad, que en realidad no va a tener nada, y es cierto, o sea, uno va a tener que reinventarse, y las cuestiones de teletrabajo es lo que va a funcionar. Por ejemplo, el mismo servicio que hacemos nosotros de estar haciendo esta videoconferencia, hacer streaming, transmitirlas por internet, hacer programas, que era una cosa que yo pensaba desde que empecé con la carrera, porque cuando yo estaba trabajando era impensable de que se pudiera hacer un programa en vivo. Cuando yo trabajaba en los canales de televisión, uno tenía que había que comprar una señal de satélite, y ahora se está haciendo en vivo. Y yo pienso que por ahí va el asunto. Igual, hay un distanciamiento social, por ejemplo, pero todas estas cuestiones van a ser distintas. Todos los conceptos de cómo enfrentar el trabajo. Antiguamente uno se jubilaba en una empresa, y actualmente eso no se estila. Tú te vas cambiando, vas moviéndote de empresa. Y lo otro, lo que decían, el asunto del desplazamiento, de la distancia, eso también se planteó hace mucho tiempo en los barrios industriales. Es decir, para cortar las distancias de desplazamiento hacia el trabajo, las mismas industrias al lado tenían barrios donde estaban los obreros. O sea, va a haber que hacerlo
algunas ideas que no es inventar la rueda, que ya desde antes estaban implantadas. Eso. Perfecto. Ahora sí le quiero dar el pase a Eduardo, que tenía algo que acotar, y de ahí pasamos con Benjamín. Eduardo. Sí, mira, solo hacer una especie de apunte, así como el apunte que uno saca después, ¿no? Que en esta nueva normalidad que nos presenta en términos económicos de trabajo, podemos ver que, por ejemplo, bueno, un elemento importante del teletrabajo o las formas que se van a producir de aquí en adelante o post pandemia, y otro elemento importante, creo yo, es una situación que se venía dando hace un tiempo, digamos, que tiene que ver, por ejemplo, con los trabajos informales y específicamente con las ventas que se estaban produciendo, por ejemplo, a través de internet, y la posibilidad de la autoexplotación que se produce en la vorágine del trabajo, digamos, informal, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo pongo los Uber, ¿no es cierto? Uno gana en la medida que trabaja más cantidad de horas. Y otro elemento importante también es, por ejemplo, las ventas de seguros, las ventas de propiedades, las ventas de elementos, ventas en general, se van a ver potencializadas en este elemento que tiene que ver con el teletrabajo. Perfecto. El apunte de nuestro amigo Eduardo, y ahora sí podemos entrar de lleno con nuestro amigo Benjamín, pensando efectivamente lo que agotaba Daniel, que agotaba Sergio, que agotaba Eduardo, con respecto a que se pueden ver beneficiados algunos trabajos con el teletrabajo y otros se pueden ver afectados. Y con el tema de los tramos, que también te permite el hecho de no levantarte a las 5 de la mañana. Entonces, una por otra. ¿Qué opina usted, Benjamín? De adelante. ¿Benjamín? Sí, mira, a propósito de toda esa gran discusión, lo que me interesa a mí... ¿Me escucha? Sí, adelante. Ahí sí. Sí. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Sí, te escuchamos. Sí, me escucho bien, ya. Sí, a propósito de la... voy a acercar el micrófono, está medio malo. A propósito de la gran discusión esta que me interesaba a mí dejar establecida, ya lo que dice Daniel tiene totalmente la razón. O sea, está esta discusión en términos sociológicos y filosóficos también, de manera más abstracta, en qué es lo que va a pasar ahora al futuro. O sea, por eso se están dejando establecidos cuáles van a ser los escenarios. Sale más barato una universidad que no tenga grandes infraestructuras. Es más barato hacerlo. ¿Pero es mejor o no? No, pues. O sea, también ahí hay un problema, y que es el problema que yo estaba, y el trabajo también. El trabajo de oficina sale más barato, disminuir los espacios de oficina y dejar lo justo y necesario, y que las personas trabajen en su casa para que no tengan que pasar por la odisea diaria de viajar desde Maipú hasta Las Condes. De tener que levantarse temprano, mucho más temprano, es mucho más eficiente en esos términos, pero también va a ser mucho menos eficiente en términos sociales. O sea, la gente requiere sociabilizar con compañeros de trabajo, requiere el trabajo presencial para poder hacer discusiones que sean más productivas en muchos ámbitos del trabajo. En la universidad, ir a hacer universidad significa estar presente unos con otros, estar presente con el profesor. O sea, llegar y tocarse es algo fundamental para los humanos. Nosotros somos seres gregarios. Por lo tanto, estar separado y recluido en el teletrabajo, en la teleeducación, la telemedicina también se está dando hoy en día. Es algo muy novedoso para nosotros los humanos. Por tanto, es algo que hay que dejar establecido. A mí me interesa dejarlo establecido como parte de la discusión, y parte de una discusión que no sabemos bien lo que va a pasar, pero que, como les decía, para las instituciones, las grandes instituciones, empresas, universidades, colegios, centros de salud, sale más barato no tener gran infraestructura y tener teletrabajo, telecomunicación. Pero bueno, ese es un tema. Respecto a lo otro que estaba planteando el Eduardo, claro, o sea, lo que ha hecho el mercado neoliberal, lo que pasó en Chile con el plan laboral después de los años 80, es
crear una sociedad que se suponía y que se propuso como una sociedad de emprendedores. Los emprendedores chilenos lo que nos hicieron fue precarizar el trabajo. La relación de trabajo, de trabajo versus empleador, lo que ocurrió fue precarizarla. Entonces tenemos una gran cantidad de personas que dependen de pymes o de microempresas, las cuales no pueden dejar de operar en tiempos de pandemia. Eso va a tener que hacerse cargo un escenario futuro, va a tener que hacerse cargo el Estado en términos del gasto público, como les mencionaba en la primera parte de este bloque. Ese gasto público, yo mencionaba acerca del gasto en términos de salud. Ahora, la discusión sobre el ingreso básico universal es una discusión que también se está dando, como les decía, desde los años 70. Es una discusión que está desde izquierdas a derecha, no es una discusión desde la teoría marxista, ¿no? La derecha también, o sea, la teoría liberal también lo ha planteado y lo están implementando en países del área nórdica, en Europa. Y eso porque hay dos formas de mirar el mundo. O sea, las políticas de izquierda que pretenden un ingreso básico universal, lo que pretenden es manejar un estado de bienestar que opere sobre las personas, sobre los sujetos, para que los sujetos puedan mantenerse en un estado con todos los beneficios que se podrían mantener en un estado igualitario. En términos de la derecha libertaria, lo que hace el interés es mantener un nivel de consumo que pueda permitirle a las personas hacer lo que les plazca. Y eso lo que va a hacer es mejorar el estatus y el estado de la economía y hacer crecer la economía. Oye, Benjamín. Estoy hablando de ocasión. Perdón. Tengo una pregunta, Dime. Benjamín. En comparación con nuestros vecinos, Argentina, Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay, o países de Sudamérica, ¿es mucha la diferencia en el ámbito trabajo social o en esta pandemia se ha notado que es mucha la diferencia con respecto a otros países, a estos países de Sudamérica, ya que los latinos tendemos, o se dice, o se comenta, o se rumorea por muchos lados, que somos más sociables, somos mucho más sociables. ¿Tú crees que se ha notado mucho la diferencia entre cómo lo ha tomado Chile y cómo lo ha tomado los otros países? ¿Qué opinas tú? ¿Tienes alguna opinión sobre eso? No, yo no creo que sí. Me acordé de un chiste que me mandaron el otro día, un meme que está re bueno. Sueco, un chiste sueco, que dice: gracias por terminar el estado de emergencia. El estado de emergencia lo que nos hizo es separarnos a 2 metros. Gracias a que se termina, ahora los suecos, los nórdicos, vamos a poder volver al estado de normalidad, que es estar separados 5 metros de distancia. Se supone, o sea, la creencia a nivel cultural es que nosotros los latinos nos gusta estar muy juntitos y los nórdicos, las personas de áreas más frías del mundo, les gusta estar más separados. Eso yo no creo que sea real, de acuerdo a los datos. De acuerdo a los datos, en realidad es bien similar la forma de socializar de un nórdico con un latino. Las formas de socializar y de que requieren trabajar y producir juntos es una realidad. Por eso lo que decía Daniel delante, de que no está medido en realidad cuál va a ser el nivel de producción, cuál va a ser la productividad de las personas apartadas en su casa, no está medido, pero más o menos se sabe que en términos de estructura psicológica el humano requiere producir en conjunto y produce mejor en conjunto. Estando separado es muy difícil hacerlo, y eso da lo mismo si está ahí parado en Latinoamérica, en África o en el norte de Europa. Eso. Ya, perfecto. No sé si el Eduardo, por ejemplo, podría aportar algo a propósito de Daniel. Daniel, me gustaría darle la palabra a Daniel. ¿Qué opina con respecto a lo que se ha comentado? Y de ahí paso Eduardo. Está muteado, Daniel.
Ahí sí. Ya. Lo volviste a mutear. La verdad es que cuando yo escucho hablar de los modelos económicos y sociales, soy bastante prudente porque trato de ver los principios, porque una cosa son los modelos que cuando fallan y otra cosa es la gente. O sea, en todas partes vamos a tener gente que es deshonesta, que le gusta aprovecharse de las cosas. Entonces muchas veces uno dice, bueno, el modelo es la gente. ¿Por qué lo digo? Porque resulta que yo estoy de acuerdo con que el modelo neoliberal y el capitalismo no puede dar solución a problemas que estamos viviendo ahora, ¿sabes? De hecho, está colapsando y estoy completamente de acuerdo con eso. Pero también asociarle la idea de que se comen a la gente y esas cosas tampoco me parece tan así, porque yo pienso, como lo he dicho en otros programas, aquí estamos con un problema de imperfecciones de mercado. El modelo no funciona bien con imperfecciones, pero tampoco sé si otros modelos van a funcionar bien también. En la medida que haya deshonestidad, corrupción y ese tipo de cosas, es fácil echar la culpa al modelo y así santificar a los corruptos, por ejemplo, ¿me entendés? O sea, ¿qué es lo que está mal acá? ¿Es el modelo o es la gente? Entonces hay una cosa. Ahora, hay algunas ideas del neoliberalismo que son interesantes y digamos pensar. Que no necesariamente yo estoy de acuerdo, pero uno reflexiona. Se habla, por ejemplo, de las libertades. Uno dice, en un mundo de libertad, donde todos tengamos libertad, es natural que también hablemos de libertad económica, donde cada persona tenga su incentivo. Y en ese sentido, la participación del gobierno estaría restringiendo las libertades. Ese es un punto de vista que no estoy diciendo que lo comparto, no, pero ese es el punto de vista que decía ponte Milton Friedman. Decía, ¿por qué razón nosotros vamos a ver limitadas nuestras libertades como ser humano por un sistema de gobierno que nos va a limitar? Por otra parte, uno dice, en un sistema donde haya completamente libertad económica se va a prestar para abuso. Por lo tanto, necesitamos la intervención de un gobierno o de un Estado que nos permita entonces garantizar un mínimo de bienestar. También es atendible, o completamente de acuerdo. Entonces yo, más que decir cuál es lo bueno o malo, o cuál es la solución a esto, que no la tengo, pienso que uno tiene que explorar un poquito más la idea detrás de todos estos pensamientos, porque no son pensamientos, no fueron ideados con la intención de perjudicar a la gente inicialmente. Con el tiempo se han visto que no han dado resultados y uno tiene que empezar a pensar por qué. El modelo es la gente que está detrás. Ahora, se critica el modelo neoliberal, entonces ¿cuál es la alternativa? ¿Ya? Ahora, con esto no quiero decir que estoy defendiendo el modelo neoliberal porque yo también lo encuentro deficiente en muchas cosas, ¿ya? Pero creo que es un poco arriesgado hablar de un modelo que es tan malo sin antes evaluar también cuál es el factor humano. Si hay gente que es deshonesta, ¿ya? Esa se va a manifestar tanto en el modelo neoliberal como cualquier otro modelo. No perdimos. Bueno, Ya, perdimos un poquito la conexión con... ¿No? ¿Sí? ¿Ahora sí? Sí. ¿Ahora sí? Ya. Entonces, básicamente, ese es mi punto de vista, que hay que ver esto de una forma un poquito más holística y mucho más general. Yo creo que no es llegar a decir esto es malo, sino que hay que verlo con un poco más de detalle. Eso. Perfecto. Chicos, estamos a 5 minutos. Breve resumen, cortito de cada uno porque ya se nos fue el tiempo. Creo que este tema da para mucho más. Hay bastantes opiniones que se pueden sacar sobre lo que hemos hablado hoy día. De hecho, yo quería tocar un ejemplo súper bueno para Benjamín y Eduardo, que a lo mejor lo voy a tener que dejar planteado para la próxima vez, pero me gustaría dejar en el tapete el ejemplo de Canadá y cómo trata Canadá a su sociedad, que tiene leyes que son bastante duras y estrictas, pero a la vez que permiten que las personas no se falten el respeto entre sí y que exista una comunidad tanto desde empleado a trabajador como de trabajador a empleado. Que es un ejemplo que me gustaría dejar planteado, pero ahora tenemos que ir con un resumen breve. Eduardo, cortito, Benjamín, Daniel, Sergio, porque ya estamos a 4 minutos de cerrar este programa. Eduardo.
No, solo cerrar con que, claro, lo que dice, a mí me cuesta un poco entender tener una especie de neutralidad ante la evidencia que tenemos ante nuestro ojo, digamos, porque uno podría haber planteado esa neutralidad en los años 80 cuando recién se estaba implementando el modelo, pero después de 3-4 décadas de una implementación del modelo en donde efectivamente lo que hace es favorecer, por ejemplo, la acumulación de la riqueza en un porcentaje mínimo de la población, recordando, por ejemplo, también un dicho o una premisa que se hablaba mucho en los años 80, que era la política del chorreo. O sea, no puede haber una política del chorreo en una sociedad o en una economía sana, porque la política del chorreo supone las obras de uno por sobre otro. Entonces ahí yo tengo una diferencia con Daniel, digamos, y por otro lado, lo que comentaba él mismo, digamos, esto de las libertades económicas. Claro, hay libertad económica y libertad individual, pero hay libertad económica en la medida de poder gastar los recursos, así poniéndolo en simple, poder gastar los recursos de los individuos, ¿dónde? Pero no hay una libertad de elección, pues. Entonces tenemos un capital centralizado, tenemos un capital monopólico, tenemos una monoindustria, ¿no es cierto? Monocultivo, tenemos una serie de situaciones que lo único que hace es prevalecer y favorecer la acumulación de la riqueza en una pequeña porción de la población y deja otra en una situación de desmedro constante, digamos. Perfecto. Gracias, Eduardo. Benjamín. Sí, mira, queda re poquito. Me habría gustado hablar acerca del informe de Stiglitz y Piketty a propósito de lo que decían, de lo que decían respecto a los modelos, de lo bueno o lo malo. En realidad, acá, en términos de modelo económico, no hay nada ni bueno ni malo, sino que hay modelos fallidos y modelos exitosos. El modelo neoliberal fue exitoso durante una serie de años, eso es cierto e indiscutible, fue exitoso durante una serie de años, pero ya no lo es, ahora es un modelo totalmente fallido, y eso, analizado en detalle y en ultra detalle, Daniel, es evidentemente que está fallido y que está caduco. Ahora, ¿qué otro modelo lo puede reemplazar? Es lo que está en la discusión y es lo que se debe discutir. Y por eso es necesario tal vez para una próxima reunión conversar sobre una cosa que se está planteando hace un tiempo ya en el informe de Piketty y Stiglitz, que hicieron una asesoría al gobierno francés. Son capitalistas, pero es otro tipo de capitalismo, no el capitalismo salvaje que dice o cavernario que dice Vargas Llosa. Y que es el que no ha logrado hoy en día ser exitoso en Chile y en ningún lugar del mundo. Ahora va a poder hacerse cargo de lo que pasa ahora. Por eso el gasto público es lo que se nos viene, creo yo. Eso. Perfecto. Muchas gracias. Daniel. Bueno, para cerrar solamente quiero dar una analogía muy buena. Por ahí dicen que cuando uno ve incendios también ve bomberos. Y uno puede pensar que son los bomberos los que causan los incendios. Entonces hay que tener un poquito cuidado porque es las correlaciones que uno hace observando así las cosas muy por encima nos puede llevar a conclusiones erróneas. Yo creo que para todo esto de los modelos no hay que perder en cuenta que son realidades creadas, son imágenes de la sociedad, no son realidades absolutas. Y uno tiene que pensar a ver por qué ocurre esto, y analizar los principios que están detrás y entender el proceso social más profundo, más que llegar a decir, oye, si hay bomberos y hay incendios, entonces los bomberos causan los incendios. Hay que tener cuidado con eso. Y esto justamente, como dice Benjamín, se prestaba a una reflexión más profunda, porque Stiglitz es un excelente, yo lo respeto mucho, me gusta mucho el enfoque de él, y creo que hay que tomar los mejores elementos de cada sistema, pero analizando con mayor profundidad, porque hay un proceso social que no va, que no se puede ver de una manera tan simple y tan superficial. Bueno, eso. Perfecto, muchas gracias, Daniel. Sergio. ¿Estás por ahí, Sergio? Sí. Adelante. Bueno,
aquí se ha hablado mucho, igual ya nos pasamos. Quiero decir unas pequeñas cosas de lo que comentaron sobre los sistemas, que los sistemas igual sí, yo pienso que los sistemas son idealizados porque siempre estamos en un sistema y pensamos de que si nos cambiamos al otro vamos a estar mejor y seguramente no vamos a estar mejor, o la idiosincrasia de las personalidades hacen de que nunca estemos conformes con lo que estamos viviendo. Lo que sí es cierto, por ejemplo, lo que yo he podido ver en carne propia es que, como decía Daniel, que cuando hay libertad en los sistemas económicos, de repente hay abuso. Yo, por ejemplo, fui al supermercado y no quiero decir qué supermercado ni qué producto, pero un producto que estaba con descuento, yo lo fui a comprar 5 días después y me estaban recargando con más de 5.000 pesos. Y más encima no querían aceptar mi RUT para hacer descuento, sino que en la caja decía, tenía un ítem que decía valor en contingencia. Entonces yo pienso que esas cuestiones hay que tener ojo de que hay en estos sistemas o en estas situaciones hay gente que se aprovecha del pánico. Y yo pienso que sí tiene que haber de repente una regulación. Y como les digo, no pienso que algún sistema funcione, que de repente que mucha intervención del Estado o un sistema totalmente liberal. Eso. Perfecto. Bueno, esos fueron los comentarios de nuestros amigos. Voy a cerrar esta edición especial de nuestro ley. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, YouTube, Evox. Y también nos puedes escuchar en Spotify. Si no tienes tiempo para vernos durante las mañanas, escúchanos y déjanos tu opinión. Las podemos revisar y contestar en el siguiente programa. Agradeciendo, por supuesto, a este plantel espectacular y la gente que estuvo conectada con nosotros en el Facebook, en Instagram y en YouTube. Por supuesto, para cerrar esta información, Sergio, ¿me va a decir algo? Sí, no, que hay una persona porque está tirando un premio para la persona que comentara, porque nadie comentó en esta oportunidad, y está Rodrigo Martínez. No sé si Rodrigo Martínez dice, buen tema abordaron, muchachos. Dice Rodrigo Martínez, me queda la duda de cuánto ayudan las herramientas de trabajo colaborativo y en qué ámbitos. Eso va a quedar como una pregunta a lo mejor para responder en el siguiente programa, agradeciendo a Rodrigo Martínez, que dice ahí, Sergio, que se ganó un premio. Cualquiera de estos dos relojes que se comunique conmigo. Estamos regalando relojes. Estamos regalando. No, pero es que esto es marketing, Oye, chicos, ya tenemos que cerrar. Son las 11:04. Me imagino que muchos tienen cosas que hacer. Agradecer la sintonía, agradecer a las personas que estuvieron conectadas, a las personas que nos acompañan. Recuerda compartir, si no nos viste hoy, ve los programas anteriores. Y para finiquitar, como estaba diciendo, sistemas económicos pueden ser buenos, pueden ser malos. Hay, yo creo, una suerte de analogía que se debe hacer durante el transcurso del tiempo, en los años que fue bueno, como dijo Benjamín. Yo creo que todo sistema económico tiene sus falencias. Ahora lo importante es rescatar lo bueno y dejar lo malo detrás, juntarlo, ampliarlo y aplicarlo de la mejor forma posible. ¿Es difícil? Sí, es difícil, porque en todo país siempre hay personas que se quieren aprovechar de algún sistema económico, y tanto empresarios como llámele alto gobierno. Y por supuesto, esto es difícil de erradicar. Lamentablemente, como digo, en todo país siempre hay personas que se quieren aprovechar de alguna u otra forma para poder sacar algún beneficio. Así que está complicado, pero se puede con esfuerzo y con compromiso. Lo que sí puedo decir es que mientras en un país existan personas que estén gobernando desde, no sé, llamémoslo 30 años hacia atrás, hasta el día de hoy, y siga teniendo los mismos privilegios, esto nunca va a cambiar. Y eso es lo que tiene que ocurrir en este país y en muchos países más. Un abrazo grande, muchas gracias. Quedan opiniones para el siguiente programa. Que les vaya increíble y que tengan un excelente semana y fin de semana. Chao, chao. Chao, Chile. Que estén bien.